Un saludo especial a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a instalar una ducha eléctrica. Vamos a ver mitos y realidades, requisitos mínimos para poder instalarla, ya que algunas veces no la vamos a poder instalar en nuestro hogar. Y preguntas, ¿debe ir necesariamente el cable de tierra a un sistema de puesta a tierra? Instalé mi ducha y se quemó. ¿Cuántas duchas puedo instalar en mi hogar? La llave termomagnética se quema con mucha frecuencia y otra sería cuando hago uso de la ducha salta llave. Instalé la ducha y me pasa descargas cada vez que cierro la llave de la ducha. Estas preguntas las iremos respondiendo en el proceso del video. Antes de instalar una de estas duchas, nosotros debemos de tener la certeza de que la tubería instalada en la ducha sea de un material plástico, ya sea de polipropileno, de CPVC o del material de PVC. Si nosotros sabemos que la tubería es de cobre o es del material de fierro galvanizado, no podríamos instalar una ducha eléctrica en ese caso. Y la razón la vamos a ver un poquito más adelante para ir en orden en el video. Indicarles que soy de la ciudad de Lima, soy de Perú. El voltaje que se maneja en todos los hogares es de 220 voltios. He buscado información sobre este equipo eléctrico y no encontré ninguna regulación o alguna prohibición, pero sé muy bien de que en muchos países el uso de estos equipos eléctricos está completamente prohibido. La instalación que veremos hoy y siguiendo las recomendaciones del fabricante encajaría con el perfil de muchos países. Sin embargo, si al final del video usted tiene dudas, necesariamente debe contratar a un técnico calificado para poder instalar correctamente y adecuadamente una de estas duchas. El fabricante me indica que este equipo es de 5500 watts y tiene dos niveles de temperatura, uno alto y uno medio, o por decir uno caliente y el otro tibio. Ahora veremos lo que no debemos hacer. Nunca debemos alimentar este equipo eléctrico de una lámpara cercana o de cualquier otra lámpara que se encuentre en nuestro hogar. Algunos colegas y usuarios dirán, yo lo he instalado al circuito de alumbrado. Y si funciona, efectivamente les va a funcionar en la temperatura menor. Esta ducha es de 5500 watts. Vamos a aplicar la ley de Ohm. 5500 entre 220 voltios me va a dar un consumo de 25 amperios. Supongamos que en la temperatura menor va a consumir entre 3500 a 4000 watts. Entonces dividimos 3500 entre 220 me va a dar un consumo de 15 amperios. El conductor que se usa para el sistema eléctrico es el número 14, generalmente, y tiene una capacidad máxima, por decir, de hasta 15 amperios. Entonces, sí les va a funcionar. ¿Puedo conectarlo entonces al sistema de alumbrado? No puede conectarlo de ninguna manera. En electricidad siempre se hace el cálculo en referencia al consumo máximo, en este caso 5500 watts. Tal vez usted reciba una visita y no quiera usar la temperatura menor, sino la temperatura mayor. ¿Ok? Entonces lo voy a conectar a un tomacorriente. Tampoco podemos hacer ello. Las personas que lo hemos hecho alguna vez sabemos muy bien que los tomacorrientes en poco tiempo se queman y tenemos que cambiarlos constantemente. Así usemos cualquier tipo de tomacorriente. Este equipo consume 25 amperios y los tomacorrientes tienen una capacidad máxima de entre 15 a 16 amperios. Aquí tenemos nuestro tablero de control, el cual nos indica que irá directamente a una llave termomagnética, la cual será ubicada fuera del área de la poza de la ducha, y de allí posteriormente irá conectado hacia nuestra ducha eléctrica, la cual cuenta con un tercer cable que es de color amarillo generalmente, y este cable será conectado directamente hacia el pozo a tierra. Nuestra ducha es de 5500 watts y va a trabajar a un voltaje de 220. Vamos a aplicar la ley de Ohm, la cual nos indica que intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Reemplazamos términos. Intensidad será igual a 5500 watts entre 220 voltios y como resultado obtenemos 25 amperios. Ahora veamos el conductor que necesita nuestra ducha.
¿Por qué hacemos este cálculo? Porque no todas las duchas serán de 5500 watts y no todos trabajamos a 220. Entonces, con esta fórmula podemos hacer cálculo de qué número de conductor vamos a necesitar. Vamos a ver los conductores que se denominan con el AWG. Vemos que el 14 soporta 15 amperios, el número 12 20 amperios. Ojo, el número 12 llega a 20 amperios y nuestra ducha necesita un conductor que soporte hasta 25. Entonces, el adecuado sería el conductor número 10, el cual soporta hasta 30 amperios. Ahora veamos un tema aquí. Los conductores AWG son conductores comerciales, sin embargo no están dentro de la normativa. Los conductores que están dentro de la normativa y que se encuentran establecidos en el Código Nacional de Electricidad son los conductores en milímetros cuadrados. Aquí por ejemplo vemos el de 2.5 20 amperios, el de 4 milímetros 28 amperios y el de 6 milímetros 37 amperios. Entonces nosotros podríamos usar el AWG número 10, el cual es hasta 30 amperios, o el de 4 milímetros, el cual es hasta 28 amperios. Ojo que no les vendan gato por liebre. Ustedes cuando van a ir a comprar el de 4 milímetros les querrán vender el número 12 y como estamos viendo el 12 solo llega hasta 20 amperios. Les van a decir que son equivalentes, que son semejantes, pero según la tabla que estamos viendo no lo son. El otro tema sería la distancia. Por ejemplo, si de mi tablero hasta la ducha yo voy a tener unos 15 o 18 o 17 metros, tranquilamente puedo usar el conductor de 4 milímetros. Pero si voy a tener más distancia, por ejemplo de 25 metros a más, sería recomendable usar el AWG número 10. En este momento podríamos hacer el cálculo de pérdida de tensión y todo, pero esas fórmulas no vienen en este caso. En ambos casos tendríamos que usar una llave de 32 amperios. Los usuarios que deseen que les envíe esta tabla de valores completa me pueden escribir al WhatsApp y con gusto les enviaré la información. El video tal vez va a parecer un poco largo, sin embargo es mi deber informarles sobre todos estos asuntos. Yo tengo aquí como alimentación principal el conductor número 10, el cual me va a soportar una corriente máxima de 30 amperios. Me he dado cuenta de que en zonas populares el conductor de alimentación es el calibre número 12. Yo creo que en esos casos no podríamos instalar una ducha eléctrica, ya que la corriente de entrada es mucho menor a la corriente que va a exigir la ducha eléctrica. Aquí en Perú nosotros usamos llaves termomagnéticas bipolares, que tanto la fase como el neutro van a ser controladas por esta llave. He visto videos de Estados Unidos y de México donde usan llaves unipolares, únicamente tienen control sobre la fase. He visto tutoriales de México donde instalan estas duchas, entonces debo entender de que el neutro siempre estará conectado hacia la ducha. Sin embargo aquí nosotros interrumpimos, así tenga o no tenga carga ambas líneas. Deben de tener en consideración cuál es la normativa de instalación de ese país. En cierta ocasión un usuario me llamó y me preguntó: ya tengo los cables de la ducha en el tablero eléctrico, ¿dónde lo conecto? Algunos colegas lo instalan a la salida de la llave general, en este caso es una llave de 32 amperios. Otros lo instalan a la entrada y ellos indican que lo instalan allí porque la llave constantemente salta. Lo que debemos hacer es colocar otra llave termomagnética para hacer independiente el circuito eléctrico de la ducha. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? Vamos a hacer puentes desde nuestro tablero. Aquí tenemos la alimentación, entonces de fase a fase haremos un puente y de neutro a neutro haremos otro puente. Aquí tengo los puentecitos que yo he preparado y lo voy a instalar. Estos cables serán instalados a la salida de la llave. Otro tema es que algunos colegas instalan una llave de 40 amperios. Y yo les pregunto, ¿por qué instalan una llave de 40 amperios si el conductor de entrada es del número 10?
y si la general es de 32 amperios. Allí hay que tener un poquito de criterio antes de solicitar la llave termomagnética, ya que muchos solicitan a ciegas el material sin antes analizar el tablero eléctrico. Vamos por esta instalación. Amigos, el video no está enfocado en cómo debe ser la correcta instalación de un tablero eléctrico. Esto es un ejemplo para indicarles de que los cables de alimentación de la ducha deben ser independientes. Ya hemos realizado los puentes y ya hemos instalado los cables que irán hacia la ducha. Aprovechamos en responder la siguiente pregunta: ¿cuántas duchas puedo instalar en mi hogar? Y aquí tenemos la respuesta. Si yo tengo en mi hogar el cable de alimentación número 10, el cual soporta hasta 30 amperios, y tengo mi ducha de 5500 watts que consume 25 amperios, ¿cuántas duchas puedo instalar? Yo les diría que solo una. Sin embargo, puede instalar una, dos o tres duchas, pero nunca deberán funcionar a la misma vez. No obstante, si usted desea instalar 2 o 3 duchas en su hogar, lo más conveniente sería instalar un termotanque eléctrico. Continuando con la instalación, fuera del área de la ducha, supongamos que el límite sea aquí, vamos a instalar también una llave. Aquí tengo los cables que vienen del tablero y estos cables irán hacia la ducha. El cable de tierra pasará directamente. Aquí colocaremos una llave termomagnética de 32 amperios, similar a la que colocamos en el tablero de distribución eléctrica. No obstante, algunos entendidos indican que sería recomendable instalar una llave diferencial, o también conocida como disyuntor. No soy ingeniero eléctrico y no podría precisar los beneficios que traería al instalar una diferencial para la ducha eléctrica. Debemos de considerar también el presupuesto del cliente. Las llaves diferenciales tienen un costo de hasta 3 o 4 veces más que una llave termomagnética. En este caso instalaremos una llave termomagnética. Si usted ya tenía planificado instalar una ducha eléctrica, entonces habrá dejado las debidas tuberías dentro de los muros para poder hacer la instalación. Si en caso no lo hizo, también podemos usar canaleta para alojar los cables eléctricos. Colocaré la llave en su lugar. Aquí debemos de considerar colocar una caja para que se vea estético y su correcta manipulación.